Pero en cualquier caso, para este instituto, pues es una alegría volver a tener a Belín Mesquida aquí, en su casa, una casa que está muy vinculada y para la cual, pues, hemos visto la ruta de la 9, pues saludar la aparición de una edición actualizada de este libro, ediciones de la 9, Los españoles que llegaron a París. Como lo indica la propia cubierta del libro, en la cual sale uno de los half-clerks de la 9 con el nombre de Teruel, pues, como indica, digo, la cubierta lleva un logo de Jorge Semprún, que había salido ya en la edición francesa, y precedido de dos textos de Albert Camus, escritos realmente al calor de los acontecimientos, pues, puesto que son dos textos aparecidos en el diario Combat, cuando su aparición ya no en la clandestinidad como antes, sino justo el 24 de agosto, el primer Combat a la luz pública. Los españoles de mi generación nos acordamos bastante a menudo, por lo menos yo, de una foto del rey Juan Carlos en México con Dolores Rivas Cherif, la viuda de Azaña. Es una foto icónica para los que hemos vivido la transición. Y de alguna manera, yo diría que la foto del actual rey de España inaugurando con Anne Hidalgo el Jardín de la 9 y luego hablando de la 9, los dos en sus respectivos discursos, en los que Belín Mesquida fue citado, pues esas fotos y ese hecho tiene un poco un valor semejante. Por supuesto, aquello de México y de la Viuda de España era una absoluta novedad y simbolizaba una España reconciliada, una España que buscaba la reconciliación. Y ahora esto es distinto, pero a la vez tiene bastante que ver. Y Belín Mesquida ha sido la artífice precisamente principal, ha sido la pionera en los estudios que han permitido que esta historia, que Semprún en su prólogo indica que la historiografía francesa, y no solo la historiografía, también la política francesa, de alguna manera había un poco tapado, había un poco maquillado, no, o sea, creo que Semprún dice textualmente pues que se había como quitado ese aspecto de otras nacionalidades, digamos, que habían participado, tanto en la resistencia como en los ejércitos aliados. Eso estaba como un poco fuera. Y Semprún, en ese sentido, saludaba la aparición de este libro como un acontecimiento porque recolocaba realmente la realidad tal como había sido. Estos españoles que habían sido combatientes republicanos, que habían vivido la odisea del exilio, de la retirada, del exilio, de los campos del Rosellón o de los campos de África, esa yelfa ignominiosa y literariamente rescatada para la memoria por nada menos que Max Aub en su diario poético de Yelfa, pues esos españoles cómo terminaron enrolándose en las fuerzas de la Francia Libre y cómo, al mando de Leclerc, esta novena compañía de la división blindada de Leclerc es la que Leclerc le concede de alguna manera el protagonismo principal en la liberación de París en el 24 de agosto del 44. Son los primeros en llegar al ayuntamiento, el papel ahí de Amado Granel, y tras unos días cerca de París prosiguen su marcha hacia Alemania y algunos llegan incluso hasta el nido de águila de Hitler en Berchtesgaden. Belín ha consagrado, ya digo, ha dedicado muchos esfuerzos a esta memoria y creo que todos los españoles le tienen que estar agradecidos por ello, y especialmente los españoles de París, porque esa relativa ocultación, pues yo creo que no tenía ningún sentido, y el trabajo que ella ha hecho es un trabajo emocionante de memoria, ha ido a buscar los protagonistas. El otro día falleció Luis Royo, uno de ellos, y en el artículo que le dedicó iba ilustrado con una hermosa fotografía tomada por ella de este hombre en el Jardin du Palais Royal, ¿no? 140 tantos españoles, sus aventuras particulares. De entrada se habla de Leclerc y se dice que fue alguien que se alegró del golpe militar del 18 de julio,
Y unas páginas después se cuenta que, sin embargo, 8 años más tarde, después de una peripecia extraordinaria, confía ese papel principal a los españoles, les respeta enormemente, acepta que en sus banquetas lleven los nombres de Teruel y de Quijote y de Guadalajara y de España Cañí, cada cual, digamos, bautizando su tanqueta de una manera u otra. Se cuenta, por supuesto, la odisea del propio Leclerc, que es uno de los primerísimos franceses que siguen el llamado de ese oscuro, todavía general de Gaulle, del 18 de junio, y ya cuenta muy bien cómo pasando por Portugal y por España, Leclerc se presenta en Carlton Gardens a De Gaulle el 25 de julio, es decir, apenas un mes más tarde ya está allí. De Gaulle le va a confiar la sublevación, la reconquista, digamos, para la Francia libre de África occidental francesa, y luego pues ahí va a empezar precisamente la aventura de esos españoles que o bien allí, o bien más al norte, o bien en el norte de África, se van a incorporar a ese ejército Leclerc, españoles cuyas biografías están aquí, también las previas, porque hay una cosa muy interesante que son los diálogos que ella establece con todos ellos, donde cuentan cada uno sus orígenes familiares, sus orígenes políticos, muchos de ellos anarquistas, su salida de España, muchos de ellos por una ciudad que viene de allá, Alicante, donde ocurre uno de los episodios más trágicos, la llegada, digamos, del ejército franquista con los italianos al puerto de Alicante, que es un episodio que Max Schaub lo ha contado novelescamente de manera extraordinaria y que aquí se evoca porque varios de los personajes, incluido creo que el propio Granel, salen por el puerto de Alicante en ese barco carbonero, ¿no? El Stambrook, que es un barco que tenía una determinada capacidad y tuvo casi el doble de pasajeros de lo que podía tener y el doble de peso y casi no llega al puerto de Oban, ¿no? La epopeya africana empieza muy pronto para Leclerc. Un mes después de ese encuentro con De Gaulle ya está en Douala y ya ha logrado adherir a la causa de Gaulle y de la Francia libre a 3 de los hoy estados, pero entonces provincias, digamos, francesas de esa África occidental francesa, y luego vía Argelia se evocan, por supuesto, todos los líos, Gigot, De Gaulle, los americanos, los ingleses, etcétera, y hay muchos personajes muy interesantes, Joseph Putz, que había pasado por la Brigada Internacional, etcétera. En fin, por mi parte, también personajes que han pasado por la institución de enseñanza. Siempre me ha interesado el tal Baumberger, ¿no? Que es un hombre con un perfil, digamos, un poco distinto, y por supuesto aparece muchísimo en todos los episodios, desde Douala hasta el norte de África, hasta Inglaterra, desde donde se participarán en el desembarco, el capitán Drone, que es un personaje que acabaría su vida como alcalde de su pueblo, de la Sarthe, de Quemois, que es un pueblo que casualmente conozco, que es un petit Paternin, pues este capitán Drone que también tenía una enorme admiración por sus españoles. Y también está la vida de después. Al final hay un hermoso epílogo, como en las películas. Sembrún dice que esto sería una buena película, y tiene razón. Tiene que hacerse quizás algún día la película de la 9. Y en esa película está también esa parte donde se cuenta qué fue de cada uno de estos héroes, dónde acabó su vida. Algunos siguieron a Leclerc haciendo China, Luis Rollo, por ejemplo, pues trabajó en la Citroën, en fin, cada uno rehizo su vida, a Granel volvió a España, en fin, cada uno está contado esa vida después de estos personajes que son parte viva de la memoria de nuestros dos países. Por mi parte nada más, y enhorabuena, y tienes la palabra y la imagen.